Bueno, para los que están en línea, voy a presentar la presentación de micrófonos para que vayamos viendo en qué punto nos quedamos, si nos pueden apoyar los que están en línea. Receptores inalámbricos. Receptores inalámbricos, perfecto. Receptores inalámbricos. Muy bien. Bueno, aquí es donde nos quedamos. Comentamos la clase pasada que esta parte pues, es muy importante porque al fin y al cabo lo que estamos logrando con este dispositivo es poder evitar el cable. Lógicamente, pues tenemos que tener las características lo mejor posible en cuestión de respuesta a frecuencia. ¿Sí? La idea es poder tener la respuesta a frecuencia de 20 a 20, que podamos tener toda la sensibilidad de una señal de forma correcta. Ahorita los compañeros que salieron del grupo 5 tuvieron esta la práctica y se dan cuenta que la señal que estábamos ahorita registrando era de 2 milivolts. Es una señal muy pequeña y ves cómo se agrega el ruido y ahí presente, ¿no? O sea, casi más señal que ruido, ¿no? Pero bueno, es un poquito. Pues es todo el concepto de un buen cable, un buen micrófono, un buen todo para poder llegar a una buena señal, ¿sí? Entonces vamos a tratar de lo mejor posible, tratar de generar esta práctica. Se hizo, yo creo que bastante bien, hicimos con los micrófonos, trabajamos, y bastante interesante para todos. También ahí, no me acuerdo si les pedí, y si no, todos lo hacen, es investigar lo que es el ruido rosa, el ruido blanco, ¿sí? Que tengamos bien claro lo que es, porque cuando veamos con el micrófono van a ver a qué nos referimos, y que dependiendo de eso vamos a estar haciendo unas mediciones para poderlos ver. ¿Dijo ruido rosa? Ruido rosa y ruido blanco. ¿Sí? El concepto de esos dos componentes. Y eso lo van a analizar con ayuda del espectro. ¿Sí? Cuando busquen la definición de esos dos parámetros, igual para los que están en línea, si me escuchan, la idea es investigar el concepto de ruido rosa y ruido blanco para que tengamos claro ese concepto que nos va a servir muchísimo. Tenemos que practicar entonces jueves y viernes clase o miércoles. Miércoles y jueves. Ok. Entonces, se los encargo para el miércoles. Lo que vamos a comentar. ¿Sí? Vamos a comentarlo el miércoles, lo del ruido rosa y ruido blanco. Entonces, pues va a tener que ser en línea, pero yo creo que no sea piden ustedes, pero bueno, vamos a tratar de conseguir por lo menos 2 días, o sea, ir en forma progresiva, vernos, en este caso esta semana, 2 días, lo que es el día de hoy y el día de la práctica, para poder avanzar, exacto, y entonces el miércoles nos vemos en línea para ir avanzando y dar chance de irnos acoplando a este. Se supone que ya se ha mencionado que desde esta semana, algunos dicen que la próxima semana ya se vuelve en forma presencial al 100%. Han dicho que hasta el 24, ¿no? Ajá, y entonces, pues ha habido muchos argumentos, ¿no? Al momento que vemos algo ya tangible, pues sí hay que irlo ya valorando, ¿sí? Entonces, algunos comentan que también regresando de vacaciones, que sea más coherente de la cuestión presencial. Entonces, aquí la situación es que nos pega un poquito porque son dos días de los cuales vamos a tener exposición. Entonces, para el equipo 1 y 2 va a ser complicado. Ya a lo mejor en el momento consideraremos que a lo mejor la clase del jueves en laboratorio sea presencial y a lo mejor esas dos las consideremos en línea, no sé, necesito que el equipo 1 pues vaya valorando la posibilidad de conseguir algún lugar y si no, si se complica mucho, o sea que ya específicamente ahí digan, no, pues no hay acceso a bibliotecas, lo que sea, pues argumentar, no se puede, y entonces a lo mejor veo al equipo exposito nada más y a los demás ya en línea. Y nada que se quieran agregar sin ningún problema, o sea, la idea es, también no es esforzarnos, simplemente que se pueda y adelante. ¿Sí? Lógicamente aquí, como se dan cuenta, pues es mucho más fácil estar trabajando. Esperemos que no se nos conecte esa vez el internet. La vez pasada no se desconectó la segunda clase. La primera ha sido más cuestiones de switching, pero bueno.
Entonces, comentábamos en regreso a la parte de la microfonía inalámbrica. Este componente del receptor, lógicamente, tiene que tener las características en cuestión del espectro de frecuencia que cubra de 20 a 20, que tenga una buena sensibilidad. Vamos a saber que esos dispositivos llaman la parte ya de la consola para poder distribuir, y que este elemento pues es muy susceptible tanto a cuestiones de interferencia como a cuestiones de señales parásitas o conceptos de reflexión. O sea, yo tengo, si analizamos una forma muy sencilla, yo tengo un elemento que ya, un sonido directo que llega al receptor, pero también puede llegar a una reflexión en una pared, ¿sí? O cualquier elemento que pueda hacer, que entonces a qué le hago caso. Entonces vamos a ver que esos dispositivos pues tienen que tener, discernir, y tienen métodos para poderlo hacer. Entonces aquí vamos a aprovechar la lectura. Entonces le voy a pedir, voy a interactuar. La parte de recepción. Receptores inalámbricos, por favor. Sí. Receptores inalámbricos. Una buena comunicación, además de una buena señal de salida del micrófono, se basa en una recepción de señal libre de interferencias e inmune al efecto multitrayecto. Una manera efectiva de eliminar las interferencias es colocando adecuadamente la antena o antenas receptoras. Desde el punto de vista, existen dos tipos de receptores para sistemas inalámbricos. Si quieres, termina esa diapositiva. El receptor único. Utiliza una sola antena montada en la parte trasera del receptor, figura 14. Este tipo de receptor es más propenso a problemas de recepción, sobre todo cuando el transmisor se encuentra en movimiento. Sí, y eso es importante. O sea, aquí vamos a ver que, en primera, lo que comentábamos, este elemento sí es muy susceptible, y entonces visualizar así. Si está el escenario, pues tiene que estar la antena del transmisor del receptor a la que se conectan a esos dispositivos para tener como que mejor recepción de la información y no tengan tanta pérdida. Y más que nada, cuando te vas alejando en distancia, tienes una cierta cobertura. Entonces, cuando tú no tienes esa posibilidad, pues sí tienes que tener en un eje bien visible esos dos elementos para que puedas recibir la mejor señal, ¿no? De ahí, entonces, adelante. ¿Esos son como los que traen los carritos de control remoto? Sí, efectivamente. Nada más que no transfieres indicaciones desde arriba hacia abajo, y aquí el ancho de banda es más amplio. En el carro de los carros manejas un ancho de banda muy pequeñito, para que no tengas problemas de... O sea, al tenerlo muy, muy estrecho, tienes la posibilidad de tener mayor sensibilidad y por lo tanto mayor distancia. El problema aquí es que es un ancho de banda de 20 a 20. Entonces imagínate un ancho de 20 a 20, pues está complicado. Por eso en cuestión de telefonía, no te transfieren todo el ancho de banda. ¿Qué te transfieren? Pues el rango de voz. Por el portarlo en un elemento, una onda que te pueda soportar y pueda llegar de un punto a otro. Profe, entonces igual los receptores inalámbricos de instrumentos funcionan de la misma manera. Sí, en sí los instrumentos trabajan de la misma forma que nada más aquí la situación es un poco la transferencia de la señal. ¿Por qué? ¿Recuerdan el apagón analógico? En la cual pues supimos que se hizo el apagón de dispositivos analógicos, llegó lo digital, y que creen que quedó al descubierto digamos, los rangos de frecuencia de los micrófonos. ¿Por qué? Porque la microfonía como tal no tiene un ancho de banda preestablecido. O sea, ok, está este rango, ahí hago mi sistema de micrófonos inalámbricos para que el usuario se conecte a esa frecuencia y pueda mandar de un punto A a un punto B. Pero cuando se quedó eso, quedaron al descubierto. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que, pues casi decirle al cliente, oye, pásame tu micrófono, te cambio el rango de frecuencia más hacia arriba para que
tengas el problema, porque el problema es que el ancho de banda cuesta. ¿Sí? O sea, comentábamos la clase pasada con otro grupo de que ¿quién se encarga de eso? Pues el área de, digamos, en el cual pues hay un rango de frecuencia en el cual se trabajan los micrófonos. Ahí ya se menciona un rango de 174 a 194 MHz, pero en la actualidad ya están más arriba, ¿sí? Entonces trabajan en mucho más alta frecuencia para hacer la frecuencia portadora en la cual va a transmitir la información. Entonces, mejor un cable de Claro, de cierta forma es mejor, al fin y al cabo. Un cable normal es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque depende. Hace rato estábamos viendo algo interesante, que estábamos trabajando con un micrófono. Lo conectamos al analizador de espectro y lo pusimos al analizador. De repente estamos viendo la señal y un corte así, pero drástico, de 18 kilos. Entonces, pues, eso es lo que me está entregando ese micrófono. O sea, si ya está recortado de 18 kilos, en la cual se supone que debería de trabajar de 20 a 20. Pues ya en el espectro nos está mostrando que no. Literalmente es como si tuviera un filtro pasado. Así drástico, y dices, órale. Pero entonces, ¿qué onda con los dispositivos que tienen que estar funcionando? O sea, y esa es la gran realidad de los dispositivos digitales, que tienen un filtro pasabajos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tú digitalizas una señal, ¿sí? Te empieza a generar frecuencias ajenas al sistema. Y entonces, dice, bueno, ¿qué pasa? A lo mejor me los genera arriba de 20 kHz. Yo no lo escucho, sí, pero te puede generar armónicos dentro del rango audible. Y entonces son ruidos. Entonces, fácilmente, ¿qué haces? Pues, corto de aquí a acá y dejo de 20 kilos para abajo. Y entonces, dices, bueno, ¿cuál es el problema? Pues escuchamos de 20 a 20, hace rato hasta se me escuchó 16 kilos sin ningún problema los compañeros. Y dice, bueno, sí los escucho. Bueno, ya, me dio tranquilidad que sí los escuché todavía esos 16 kilos, porque la realidad es que ya no tan fácilmente. Arriba de 16 ya creo que no. Entonces aquí sin problema lo quito y ya me evito de broncas, ¿no? Pero esa es la gran, digamos, la gran contradicción de decir que es mejor el analógico o el digital. Pero depende, ¿no? Si tú vives con el MP3, ¿crees que sea buena referencia? ¿A escuchar un acetato? Sí, la fuerza. Exactamente. La cuestión de la calidad, ¿no? Sí, o sea, decir un MP3, pues, bueno, es pasable, ¿no? Pero realmente, si tú te pones a analizar, pues sí tiene, o sea, comprimen la señal, quitan frecuencias, y dice, bueno, pues si tú escuchas 1000 Hz y 1100, pues le quito 1010 y no pasa nada, ¿no? Y entonces me empiezan a quitar, pero ¿para qué se logró eso? Pues para que tu archivo, que pesaba en un archivo sin compresión 30 megas, una rola, pues ahora pese 3 megas. Entonces ya mucho más, muchísimo mejor, entre comillas. ¿Por qué? Porque, por desgracia, valió más el interés de decir, prefiero cantidad que calidad. De hecho, una vez compré un disco, bueno, me pasaron un disco de una banda. Y yo dije, pues mínimo unos 200 megas, ¿no? Cuando me lo mandó, pesaron 12 canciones. Pero sin compresión debe ser muy guapo. Sí. Sí, y es que es eso, o sea, muchas veces dependemos de la calidad que llevamos como referencia. Sí, o sea, no, aquí por eso de repente el conflicto, ¿no? Entre las personas que, digamos así, los clásicos, pues no, pues es que lo analógico, o sea, el fierro, ¿no? Pues sí, o sea, si tenemos claro eso, es que efectivamente el fierro te va a dar mejores características que algo ya procesado. Por eso la gran diferencia entre un amplificador de módulos y un amplificador de transistores. El transistor tiene limitaciones hasta cierto punto, su beta, pero el huevo no, te deja pasar todo eso, hasta la distorsión de cierta forma. Entonces, y eso es lo que en algún momento podría estar generando de frecuencias arriba de los 20 kHz, que te da cierta sensación y que ya en lo digital ya no lo percibes. Ese es el gran problema de lo digital. O sea, es muy bonito, a tal grado que si tú te pones a analizar, y eso es lo que vamos a ir viendo, si tú te pones a analizar lo que les pedí de información en cuestión de los decibeles eléctricos, decibelios eléctricos, dijimos que existen los dBUs, los dBm, los dBV y los dBW. Sabemos que nuestro rango dinámico, en el caso del LP o el acetato, era promedio de 60 a 70 decibeles. ¿Sí? El cassette, un poco más, de 70 a 80. ¿Sí? Pero el CD
pues llegó con un rango dinámico de 94. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo, siempre va a haber ¿qué? Ruido. Siempre, siempre. Pero, ¿qué pasó con el DVD? 140 decibeles de rango dinámico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no existe ruido. No existe ruido porque el rango, está aquí la señal y acá el ruido. O sea, en teoría. Él sí hasta lo crea. Que hay ruido de un generador, de un ruido de un micrófono de carbón o cuestiones así, o el crash de un acetato o todo eso. O sea, ya lo crea. Ya no es natural, ya lo crea para tener ese algoritmo, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, al fin y al cabo me queda claro que es mejor calidad, ya no hay ruido, ya tenemos, pero ¿por qué manejar esos niveles de señal? Si se han dado cuenta, la música actual ya está comprimida, ya está al full, para entenderlo así, ¿sí? Pero ya no tiene ese rango dinámico, esa cuestión de que pueda bajar niveles y bajar. Todo el tiempo es así. Si ustedes te dan la oportunidad de poder revisar un poquito la cuestión de la historia, en cuestión de ese rango dinámico, van a ver la forma de onda, de cómo era aquí, ¿sí? Y de repente va subiendo, y está así en la actualidad. Y los grandes, lo que están manejando, o es que suene fuerte, o que tenga un cierto beat para mover a la gente de cierta forma. Entonces no tiene tantas... Yo había escuchado que era más para mantenerlo en una zona, ¿no? Claro. Que no superara el límite de decibeles para lastimar el oído. Pero estoy de acuerdo, pero lo que si no te has dado cuenta, digamos, observa un poquito esa parte, y lo que han estado buscando es efectivamente que no llegue a un punto de saturación, y que no pase, pero está así. Pero ¿por qué no manejar niveles más bajos? Sí, yo diría un rango de este tipo con una calidad de este tipo, en el cual, ¿qué va a hacer el suelo? Simplemente subir, pero ya no tiene ruido. ¿Me explico? Entonces, pero si ustedes también comparan lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Del rango dinámico. ¿Cuál es nuestro rango dinámico de audición? De 120 decibeles. O sea, eso ya, en teoría, pues, por eso decimos que no existe ruido. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro rango. Entonces, aquí empieza nuestro umbral de dolor, pero no necesariamente. Yo les he dicho que en la actualidad, digamos, ustedes, pues ya siento yo que está como que recorriendo. ¿A qué me refiero? Que su nivel bajito está en el rango de 30 decibeles, posiblemente. Y que en el umbral de dolor sea arriba de 120. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando ustedes están escuchando su música y están en casa, ¿qué les dicen en casa? Que le bajen. ¿Por qué? Porque para ellos es un umbral de dolor. Lo que ustedes están en ese momento disfrutando. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya estamos, por desgracia, en un punto en el cual el ruido de fondo está muy alto. ¿Y qué hacemos nosotros por naturaleza? Subir un poco más para poder quedar enmascarado ese ruido. Que también se modifica, ¿no? En el oído, como cuando estás en los conciertos, Claro. se modifica en el oído para que no, o sea, modifica el umbral de dolor para que yo no esté. Pero más que nada el oído se está protegiendo, ¿sí? Y entonces ahí nada más la única petición, sí traten en ese tipo de eventos ponerse protectores, porque lo que están logrando con esos protectores, bajar por lo menos 30 de y entonces puedes estar el tiempo que quieras, porque por desgracia esto perjudica a futuro. Y al fin y al cabo todo eso se decrementa, se rompen las células ciliares en alta frecuencia y ya en alta frecuencia se van quedando sordos. Entonces sí hagan un poco de valor por ese lado y traten por lo menos hacer, a lo mejor una vez al año una audiometría, pues, para que vean cómo están. Porque la verdad es que la realidad es que la situación nos está llevando a que se estén quedando solos. Y si que la industria musical te está pidiendo que tenga un beat o algo, por desgracia, si no suena fuerte o no tiene un cierto beat, o además, ¿no? Complementan con videos, si no tiene chicas, igual, ¿no? O sea, no vende. ¿Sí me explico? O sea, es una situación que realmente, pues, demerita lo que musicalmente se pudo haber tenido, ¿no? Aunque también musicalmente ya, pues hay ciertos géneros que dices, pues por desgracia se venden, ¿no? Tristemente, ¿no? Es como por un tema psicoacústico, ¿no, profe?
También, efectivamente, o sea, hay una cuestión psicoacústica, es muy importante, la cuestión también, y eso es lo que no valoramos, la cuestión también lo que te puede provocar. Sí, o sea, aquí hay muchos factores, o sea, una cuestión la psicoacústica, ¿por qué? Porque al fin y al cabo estás, digamos, no había tanta situación como en la actualidad. ¿A qué me refiero? La cuestión de las drogas auditivas. O sea, eso es algo común que hasta cierto punto es reciente, pero bueno, siempre ha estado, pero con mayor o menor, o sea, siempre ha habido elementos que contaminan en cuestión, tú dirás, bueno, a lo mejor en olores, en sabores, pero también en la cuestión auditiva te va a afectar. Entonces, son cosas que pues, sí hay que estar conscientes de lo que está pasando pues, para poder valorar, ¿no? ¿Ah? Ok, Una pregunta, ¿y cree que biológicamente se adapte nuestro oído a este incremento del umbral del dolor? de cierta forma, creo que sí. ¿Cómo me doy cuenta? Por la situación de que ya ustedes hasta cierto punto soportan niveles más altos. No tan altos, porque al fin y al cabo recordemos que es una situación logarítmica, pero en el caso de baja frecuencia sí me queda claro que sí hay un recorrimiento en bajos niveles por un simple hecho. De repente, digamos una anécdota que me pasó, estábamos en los laboratorios de acústica, que es hasta arriba, y de repente así, los chicos conversando, llegará el profesor, y ya después llego y, no, pues sí, aquí estoy, ¿no? Y se queda así como, ¿qué onda, no? ¿Qué le dijo, no? Y es que al fin y al cabo, pues hablando un poquito más alto, al fin y al cabo. Entonces, esa referencia, pues yo la tengo como que nivel bajo y lo percibo claramente, ¿sí? Pero ustedes creen que están casi de forma baja. De hecho, a mí me pasa mucho en mi casa. Por mi tono de voz, a veces se pierde con el ambiente. Ajá. Entonces me dicen, ¿qué pero hablaste? Hablamos fuerte. Sí, y en mi casa sí, como su timbre es más alto, sí tienen a gritar. Ya. Y es que ese es el problema, que por desgracia tenemos esas referencias y es lo que vas, digamos, aclimatando, y ya se vuelve tan normal, pero es que bájale, no, es que estoy hablando bajito. Es que, o sea, para mí me estás casi gritando. Exacto. Entonces son cosas que sí tendríamos que ponerte a analizar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te está afectando. O sea, esa contaminación es como la situación de ¿cómo se dice? La anécdota de la ranita, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú echas una rana en un balde de agua caliente? Está el agua caliente, está hirviendo y tú echas la rana, ¿qué pasa con la rana? Se muere, ¿no? No es que se siente caliente que no volver a saltar, ¿no? Para salirse, tratar de sobrevivir. Lógicamente, pues se cae y se muere, pero ¿estás de acuerdo que trata de sobrevivir, no? Pero ¿qué pasa cuando tú le vas echando poco a poco el agua caliente? Se va aclimatando. Entonces, por desgracia, muchos que los que vienen aquí a la ciudad se van aclimatando poco a poco. ¿Y qué pasa cuando regresan a sus áreas digamos, de poco ruido? No regresan. No regresan. Digamos, a mí me pasó algo, yo viví en la Ciudad de México toda mi vida. Entonces yo en el 2009 me fui a Pachuca a vivir y la verdad es que me sentí rarísimo. La ausencia de ruido era así como que casi buscaba el escape para la contaminación, pero también la sonora, ¿no? O sea, ¿qué onda? Se siente tan raro, ¿no? El ambiente es diferente, la vida es diferente. Y es que aquí es tan rápida que la verdad es que te acabas muy rápido. Sí. ¿Sí? Y te contaminas tan rápido, en general, o sea, te contaminas en todos los sentidos, ¿no? Visual, auditivo, en todo lo que tú quieras, ¿no? Y más aparte la poca seguridad, pero bueno, eso es otra cosa que también se suma, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que estar valorando y que sí tendrían que estarse monitoreando, pues para tratar de protegerse. Que al fin y al cabo es una contaminación que eso va a repercutir. Al rato, imagínate, que en un futuro lejano, espero, digan sus hijos, oye, está padre mi MP100, ¿no? O sea, imagínate, comprimido dentro de comprimido. ¿Sí me explico? No, pues, ¿qué estás escuchando, no? ¿Sí me explico? Y entonces podamos regresar un poquito, a lo mejor esos rangos, pero con esa calidad sonora, o sea, con esos niveles tan bajos de ruido, pero que ya con este rango dinámico. Yo creo que sería bueno, porque si han escuchado un acetato o un cassette, son elementos bastante completos en cuestión de espectro y suenan bastante bien, ¿no? Pero bueno. Entonces, regresando a la parte de los micrófonos inalámbricos,
El otro punto es importante, a ver, no sé si la manda, compañera. Sí, porfa. En el receptor dual, que utiliza dos antenas, figura 15, estos receptores utilizan técnicas de diversidad. La diversidad se refiere al principio de utilizar múltiples antenas, generalmente dos en diferentes posiciones. El sistema de diversidad utiliza un doble circuito receptor que conmuta automáticamente para obtener la mejor señal de radiofrecuencia, evitando el desvanecimiento en la señal recibida debido a la recepción múltiple. Así es. Y entonces aquí vamos a cortar un poquito, vamos a comentarlo rápido para ir avanzando. Entonces, se da cuenta, cuando tienes una antena, de cierta forma dependes de esa antena para que llegue la información. Pero el problema está en que cuando empiezan a llegar pues, más reflexiones, o sea, que hay unas reflexiones, ¿a cuál le hago caso? Y entonces consideras dos para poder, de cierta forma, recibir la que tenga mayor amplitud y mejor señal para poderla decodificar. Y entonces, internamente hace el switch-up. Y entonces tiene un mejor desempeño. Y hoy en día, la verdad es que ha avanzado la tecnología bastante, a tal grado que ya tienen en complemento analizadores de espectro para poder ver el espectro de frecuencia de la señal y poder tener un mejor desempeño y decir, bueno, esta frecuencia está libre, no tenemos algo que me esté contaminando, y entonces me puedo traducir. Entonces ya hace todo hasta vía switch automático, y entonces switchar a la frecuencia que está libre. Entonces, ¿para qué? Y eso se hace en milisegundos, entonces no es notorio ese cambio. Y además, imagínense, cuando ahorita estoy hablando del micrófono o dos que pueden tener un módulo, ¿sí? Pero imagínate tener más de 50, 60 micrófonos en ese recinto, todo un show. Entonces, pues hay que estar monitoreando todo eso. Entonces, hay un ingeniero que se dedica para eso, específicamente está monitoreando el espectro de frecuencia, pues para poder tener switchados los micrófonos y tener la posibilidad de hacer el cambio. Y aquí te maneja una antena doble, unas dos antenas, para un solo micrófono, o lo más que puedes tener, que es en este caso, dos. Si tú requieres más, pues tienes que tener en cascada esos elementos para poder visualizar más micrófonos en un escenario. Ahí lo interesante también, en este tipo de antenas, esas vienen en el dispositivo, pero hay antenas externas que también se pueden conectar para tener una mejor recepción. Hay una antena que hubo un ingeniero de aquí de CIME, egresado, que está trabajando actualmente, no sé si conozcan la marca Shure, de micrófonos. Es una empresa de micrófonos que maneja a nivel nacional y que son muy buenos, son, digamos, del intermedios, punto medio, que es una tarea que les voy a, no me acuerdo si lo comenté la semana pasada, sino que lo comentamos en cuestión de micrófonos, las características, y la idea de eso es de que vean en cuestión de las características los parámetros que estamos comentando. Entonces la idea de eso es poder investigar dichas características para entender un poquito mejor, y a lo que yo quería llegar con esto es que esa antena fue creada por él, y hoy en día pues, se ocupa muchísimo, es una antena helicoidal y que está interesante por el sistema que trabaja, la cual es completamente direccional y abarca una cierta superficie. Está interesante. Y bueno, sí. Son las que son como de forma triangular, ¿no? Esas son direccionales. La que tú mencionas es como una estructura de este tipo, en la cual lo manejas, bueno, lo estamos viendo de lado y es completamente direccional. La que te comento es un sistema que es digamos, como un cilindro, y llega a un panel, pero lo interesante es que el sistema está, digamos, en forma, digamos, cilíndrica, pero como si fueras hacia adentro. Está interesante esa antena, y que tiene mejor desempeño que la que tú mencionas. En sí es interesante por la forma de la estructura que tiene para poder tener una mejor recepción de la señal. Sí, esa es a la que me refiero. ¿Va? Entonces vamos a continuar. Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Creo que no hay tanto que mencionar, nada más que sí es importante que en el caso de la antena del receptor y transmisor estén en línea para poder evitar cualquier interferencia, cualquier reflexión de la señal, y que esa va a decodificar la información. Recordemos un poquito el concepto de radio, cuando tenemos la AM y FM, recordemos que tenemos una alta frecuencia para que la señal de audio se porte ahí y se pueda mandar de un punto A a un punto B.
¿sí? Recordemos que también las ondas electromagnéticas pues, pueden viajar en el espacio, y normalmente es como se transfiere la información de audio, y ya cuando llega al receptor, se decodifica, se saca la información de audio y se transfiere a una consola de mezcla. Ahí vamos a concentrar todos los diferentes micrófonos inalámbricos o todas las sonidos. O en el caso, también se pueden manejar instrumentos ya de línea. ¿A qué me refiero? Una guitarra, un bajo, ya lo manejas a tu transmisor y lo mandas hacia el otro punto y pues hasta cierto punto con una buena respuesta. ¿Sí? O sea, a lo mejor en algún momento dado tendría que checar bien su ancho de banda si realmente está respondiendo a 2020, pero en teoría tendría que estar. ¿Sí? ¿Va? Ya de ahí lo mandas a un amplificador y del amplificador a los altavoces o a un sistema de grabación. ¿Sí? Profe, ¿Y eso? ¿Qué pasó? la cadena de análisis en el caso de la microfonía sería similar para cuando está trabajando con redes, ¿Con qué? con redes. Con redes, sí. En sí, lo interesante de la parte de redes, o lo que se está ocupando mucho hoy en día con la parte de redes, es que al fin y al cabo, pues puedes transferir, primero en un cable de Ethernet, muchos canales, ¿sí? O sea, tú haces el switcheo de una red local y tú puedes hacer la interconexión y puedes mandar la información de un punto a otro con un sala de cable de Ethernet. O sea, ahorita lo fuerte del audio. Se está manejando vía protocolos Dante, y entonces transfieres lo que tú anteriormente hacías con un cable o 500 líneas o 500 cables de micrófono, hoy en día lo haces con un cable de Ethernet y manejas 500 canales. Lógicamente 500 canales en forma física sería imposible, ¿sí? Pero en el caso de una consola, tú puedes llegar a tu consola, lógicamente de forma alámbrica, llegas a tu consola, de ahí tienes el módulo para poderlo switchar y lo haces vía Ethernet y ya lo transfieres. Pero Ya digamos, ¿hay receptores que se conectan de esta manera o Sí. solamente es en el audio? No, en sí, bueno, lo manejas tanto en el dispositivo, o sea, todo lo vas a manejar en una consola, tu módulo y conectado tu computadora, tu mezcladora al internet. Y entonces ya de ahí tú haces todo el switcheo. Y tienen un software que hacen como que el principio ¿cómo se llama? De la conmutación, o sea que tú puedes hacer el switcheo y decir, bueno, por dónde vas a entrar y por dónde vas a salir, tienes que hacerlo vía software, como se hacía anteriormente en los conmutadores. En los conmutadores recordemos que tú tienes la información de audio y tú dices, bueno, me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá. ¿Sí? Y entonces tienes la posibilidad de hacer el switcheo desde el software. La verdad es que esto estaba ya haciendo un gran boom. No sé si conozcan, bueno, les hago la invitación. Hay una revista que se llama Soundcheck, es de audio. Va a estar interesante este año porque, bueno, primero regresa presencial, se hace en el World Trade Center, ahí se tienen chance de asistir. El costo va desde 100 pesos hasta 250. Si lo haces ahí en forma presencial, tienes que pagar. Si lo haces por línea, creo que son 150, y si lo haces por tarjeta, creo que son 100 pesos. Desde ahorita creo que ya se pueden registrar, ¿no? Sí, exactamente. Y inicia el 3, 4 y 5 de abril. Sí, y entonces vale la pena. Hay cosas interesantes, tanto de audio, iluminación, todo lo que es en cuestión de instrumentos. La verdad está padre. Y se hace en el World Trade Center. Y va a haber una conferencia de un ingeniero de aquí de CIME, se llama Miguel Ángel. Fue mi alumno hace ya algunos años y ahorita está muy metido en lo que es la parte de protocolos Dante de Yamaha. Entonces, y la verdad está muy, muy fuerte en ese ámbito de consulta. También dieron un taller, profe, Sí, aquí en la acústica. Exacto. Y entonces, pues ese ingeniero, pues está bastante fuerte en todo ese tipo de elementos. Aquí yo siempre les sugiero que cuando terminen la carrera, pues metan ese tipo de diplomados, de cursos que les complementan. De hecho, creo que de Dante el primer y segundo curso o las dos primeras certificaciones creo que pueden ser en línea. Yo creo que solo es la primera, porque la segunda yo creo que en algunos se te cobran. Sí, es lo que comentan, que la primera es en línea. No, creo que se los llaman por niveles. Exacto, ajá. Acá va a dar 13 conferencias y quiero pensar que son 3 diferentes, me parece. Creo que sí, bueno, es que en la escuela acústica, por ejemplo, ahí hicieron un taller de nivel 2,
Ujú. De hecho, pero obviamente tenías que tener como conocimiento. Un conocimiento previo, ¿no? Sí. Entonces, esos creo que sí los puedes conseguir fácilmente en internet y sin problema es gratis. Claro. Que te dan tu certificación y todo eso. Sí, es lo que les digo. O sea, aquí la verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo. La gran ventaja que tenemos, ¿no?, como ingenieros en comunicaciones es que abarcamos todas esas áreas: computación, electrónica, o sea, y yo creo que esa es la gran tendencia. O sea, ya no entrar a lo mejor a Televisa o a TV Azteca, sino ya ser como que tu propia empresa. Yo siento que hoy la tendencia es la cuestión integral. Y el poder capacitar, el poder de mantenimiento, el dar todo lo referente, o sea, todo ese enfoque, yo creo que es la tendencia para ustedes. Pero bueno. De hecho, está en YouTube, profe, en el canal de Audinate. Ujú. Ahí están el nivel 1 y el nivel 2 en español. Ah, ok. Creo que hasta el 3. Sí, pues la verdad es que ustedes que están muy metidos en esa parte, pues vale la pena, porque creo que es la tendencia en cuestión del audio profesional, y ya el tenerlo en plataforma también, o sea, pues es algo que facilita, aunque les soy sincero, a mí tenerlo en plataforma, pues ya no es lo mismo que el físico, ¿no? O sea, sí cambian algunos detalles, pero bueno, es un poco hacia dónde es la tendencia, ¿no? Y bueno, recordemos que el receptor va a llevar, o sea, un micrófono va a su receptor. A lo mucho que puedes tener es 2 micrófonos por cada receptor, pero va a depender. Y también las salidas que van a salir de tipo balanceadas, que eso es importante cuando manejamos una señal ya profesional. Ahora, fenómenos asociados, pues vamos a ver 3 principalmente. Y eso ahorita en la práctica son interesantes, que es el efecto de proximidad, el ruido por vibraciones y el efecto Larsen. El efecto de proximidad, vamos a ver varias ventajas hasta cierto punto, y ventajas y desventajas. ¿A qué me refiero? Bueno, si observamos la imagen, observamos que el efecto de proximidad es el hecho de poder acercar el micrófono, ¿sí? Si lo dejo de distancia, estamos de acuerdo que capta todo, ¿sí? Capta todo y con diferentes niveles, ¿sí? En el cual lo que va a favorecer más en cuestión de direccionalidad es en frecuencias medias altas. Y observamos que si yo no tengo una distancia, ¿qué pasa cuando lo voy alejando? Simplemente la señal se va a ir atenuando y va agrandeciendo, no sé qué, el ruido, ¿sí? Cuando yo lo acerco, yo lo que estoy asegurando es que se incremente, pero también tengo el riesgo de que si me acerco mucho, ¿qué hago? Lo saturamos. Y entonces aquí es donde el músico aprende a decir, bueno, cuando voy a hablar muy fuerte, me alejo, y cuando voy a hablar bajo, me acerco, ¿sí? Pero ¿qué gano con el efecto de proximidad? Si ustedes hacen nada más el ejercicio muy rápidamente de hablar así, ¿qué pasa con lo que escuchan? No sé si son dos ruidos, se escucha más grave. Sí, hay una resonancia. ¿Por qué? Porque estoy montando esa baja frecuencia. Entonces el efecto de proximidad lo que va a hacer es que en baja frecuencia, que a lo mejor pueda tener una caída en baja frecuencia, cuando tú lo acercas, estás ganando en forma, nada más por acercarlo, en baja frecuencia. Vas a tener un incremento de baja frecuencia. Y eso es el efecto de proximidad. Nos va a favorecer, pero en frecuencias medias altas tengo el riesgo de saturar, ¿sí? También algo que llegan a hacer, y eso es bastante malo, y los músicos llegan a hacer, es que llegan a querer tapar el micrófono cuando se empieza a avisar. Y eso es peor, ¿por qué? Porque estás convirtiendo el micrófono en tipo omnidireccional. Y entonces, lo ideal es que si tienes ese problema, si sabes que tu micrófono es cardio, simplemente ponerte, digamos, en la misma línea del monitor, porque sabemos que es cardioide y no capta atrás. Pero cuando haces eso, pues tienes a convertirlo en omnidireccional. Entonces, simplemente saber el uso del micrófono de forma adecuada. Y entonces, ahora, otro problema que podríamos tener con el efecto de proximidad es que escuchen el estar popeando la voz. No sé si sienten en su mano cómo golpetea el aire. Ese se llama popping. Y para evitarlo, se ponen los filtros en el micrófono o una pantalla en tipo para poder reducir ese popeo. En forma El antipop, natural. ¿no? ¿El qué? El antipop. Ajá, el antipop. Y entonces ¿y eso por qué ocurre? Por una mala articulación, ¿sí? Una buena articulación no debería de provocar esa situación, pero no hablamos o no articulamos bien la boca y ocurre ese fenómeno. Es parte de lo que es el siseo, ¿no? El siseo también es algo que complementa, pero es en alta frecuencia, en el rango de 5 kHz.
El otro es como que un poquito más grave, un sonido más gordito, es el viento. Es en baja frecuencia, pero en el caso del siseo, y ese siseo, muchas veces, de las veces tienes el elemento que lo contrarresta, que son compresores de Deezer, se llama. Y ese Deezer elimina todo ese siseo, por ese o pues por la letra de repente hablas mal, pero lo reduces lo más que se pueda. Está bien. El otro elemento o el otro fenómeno es el ruido por vibración. Recordemos que el micrófono es un elemento pues que registra todo, ¿sí? Y que dependiendo de la calidad del micrófono vamos a tener elementos que si son malos, hasta el simple uso de utilizarlos mete ruido, ¿sí? Sabemos que hay ruidos acústicos que estamos produciendo. Si alcanzan a sentir, bueno, yo que yo estoy parado, siento el aire, todo eso lo va a registrar el micrófono. Eso es baja frecuencia, ¿sí? El que yo lo tenga en la mano, bueno, si no tuviera algo que absorbiera, pues estuviera también registrando las vibraciones, ¿sí? O lo que yo estoy aquí hablando. Entonces, es importante, digamos, en el caso de los atriles o tripiés de los micrófonos, tienen varios elementos para poder amortiguar esa baja frecuencia. Si observamos en la diapositiva, en la parte del pitch tiene neopreno para poder absorber la baja frecuencia. En las tres patitas del tripié, tiene neopreno para poder amortiguar esa baja frecuencia. De ahí el módulo que conecta la base con el tubo vertical también, o sea, son elementos que te van amortiguando toda esa vibración que puede ocurrir en forma natural y que la absorba, o el simple hecho de manipular o estar pegando todo eso lo elimina, ¿sí? También cuando hay micrófonos de estudio, que son de condensador, ¿no? La mayoría, pues esos son tan sensibles que mecánicamente pueden responder y entonces tienen elementos como, se conocen como arañas. Esa, si la vieron en la diapositiva, la primera, donde están los micrófonos, tienen conjunto de telas o de hilos para poder amortiguar esas vibraciones de baja frecuencia también. Entonces, hay muchas formas de poderlo hacer. Y del lado derecho tenemos el fieltro, que eso la mayor parte nos va a servir para quitar el popeo, todo lo que estás manejando en cuestión de voz, al momento de estar trabajando con el micrófono. Y entonces eso, o igual el aire que llega a chocar en el micrófono, eso lo va a reducir. Son filtros naturales para poder minimizar ese tipo de ruidos que están muy específicos, que te sirven para... Bueno, si los llegan a ver en los sonómetros, pues si están así haciendo mediciones de campo, es muy útil. Pero si están aquí como en un salón, algo cerrado, no sirve para nada. Tiene que ser en lugares... de hecho, justamente, por ejemplo, en el bicentenario del parque, creo que habrá una exhibición como de música de Halo y están haciendo la prueba de sonidos. De en la noche se escucha todo el escándalo. Y eso está padre, o sea, realmente ese tipo de pruebas son padrísimas porque realmente pues ves el comportamiento. Hace rato estábamos haciendo la práctica y viendo los conceptos de ruido rosa y ruido, que yo supongo que es con lo que hacen las pruebas, que cuando hacen un evento, normalmente lo hacen con el ruido rosa o ruido blanco, dependiendo del tipo de análisis que tengan. Ahí vamos a ver en la práctica que vamos a tener dos tipos de análisis, tanto por FFT como por bandas de octava. Y dependiendo de ese tipo de análisis, es el ruido que tú vas a ocupar. Ahí les encargo que investiguen viendo que es el ruido rosa y el ruido blanco y que lo analicen o lo vean en el espectro de cómo lo analicen por FFT o por bandas de frecuencia. Y van a ver un poquito las definiciones. De todas maneras, si no queda claro, el miércoles las vamos a comentar. Sí, esas dos. Y entonces, lo que hacen cuando hacen las pruebas de sonido, bueno, en primera checan en forma general a lo mejor los niveles de ruido. Ya después ponen el audio o el ruido para ver el comportamiento del sistema. Y lo que buscan es que el sistema reproduzca lo más plano posible en todo el espectro de frecuencia. Lo importante ahí es que tengan todos los elementos para que los reproduzcan. Los graves, los medios y los agudos, para que todo el ancho de banda los reproduzca sin ningún problema. Y entonces ponen un micrófono para escuchar todo eso y vean el espectro. Si ven alguna deficiencia, con el igualizador gráfico compensan esas frecuencias. Y eso es
¿Por qué? Porque el sistema no lo está reproduciendo tu sistema de audio. Entonces ya lo compensas con el ecualizador. Por eso es que tienes un ecualizador al final de la cadena de audio. Para compensar esas pérdidas. Ajá. Y entonces, pero dices, no, pero es que ahora le falta cuerpo al bombo. Ah, y te vas en el canal del bombo, en la consola, y le das. Pero siempre que pongan un ecualizador en un canal o algo, tienes que compensar la salida. Porque estás de acuerdo que le estás dando incremento en baja frecuencia, entonces ya a tu salida de ese canal le tienes que bajar para que esté otra vez en cero ese bombo, pero ya se escuche más bonito. Porque estás incrementando. Y si estás incrementando en ganancia, tienes que descompensar en la salida de ese ecualizador. Porque estás de acuerdo que estás en cero, pero le subes al bombo, ¿y qué va a pasar? Por naturaleza, estás incrementando ganancia. Entonces tienes que compensar eso. Entonces ya tu salida le bajas pues, para que esté otra vez a cero, pero ya, digamos, centrado en el bombo. Ya queda más con mayor rapidez. Porque Y si eso no sale de saturado. la ecualización lo vamos a hacer también como práctica. Podría ser, nada más depende mucho de los tiempos. Ahorita vamos a tratar de hacer por lo menos otras 2 de micrófonos, que sería esta semana y la siguiente. Vamos a hacer micrófonos, respuesta, frecuencia y sensibilidad. Y la siguiente, patrón de captación, cómo es que capta. ¿Sí? Entonces, esa sería una. La otra va a ser en cuestión de altavoces. Bueno, el sigue, que sería la 4, va a ser virtual. Ahí les voy a pedir que hagan el análisis de las señales periódicas. Y vamos a ver tanto análisis como un concepto que se le conoce en la digitalización como frecuencia de muestra y resolución. Yo supongo que han digitalizado señales hasta cierto punto. Y si no, pues lo vamos a hacer. Aquí la idea es que, pero sí conocen las señales senoidal, cuadrada, diente de sierra y triangular. Todas las conocen. Pero yo preguntaría qué armónicos tiene una diente de sierra. Que a lo mejor puedes saber con el análisis de Fourier, ¿no? Eso ya a lo mejor lo pudieron haber visto en ondas mecánicas y pudieron haber más o menos, pero a lo mejor ya no se acuerdan. Y si no, tal vez los vas a retomar. Aquí vamos a tratar de hacer algo práctico, hasta cierto punto, ¿sí? Pero después de esta, vamos a hacer una de altavoces. Sugerencia para que tengan ya desde ahorita, recordemos que yo les pedí que ya vayan viendo lo de su proyecto. Si en algún momento quieren hacer el proyecto de desbafle, si es así, vayan considerando que cuando se haga la práctica de altavoces, tengan ya el altavoz. Porque si no, pues yo no voy a hacer nada, nadie va a hacer el diseño del buffer. Ok, ocupamos altavoces que tenemos y ocupamos y caracterizamos ese altavoz. Pero si van a trabajar con un proyecto de eso, pues una vez lo ocupamos para que tengan los datos para sus proyectos, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, y igual si dicen, no, es que quiero hacer mi buffer de 2 vías, mi agudo y mi grave, pues también vaya considerando el crossover. Yo no lo pido que diseñen porque nos llevaría mucho tiempo. Lo puedo conseguir sin bronca. Pero ¿qué hay que hacer? Caracterizarlo para ver si está respondiendo. Y una vez trabajamos con un crossover, unos chicos que, pues voy a hacer mi buffer, voy a hacer con mi crossover y todo. Y cuando se dieron cuenta, o sea, el crossover para baja frecuencia ni siquiera estaba, no tenía filtro. Estaba literalmente la señal así. ¿Sí? Y una pregunta, en el aspecto de los bajos, con un bajo eléctrico, ¿qué tipo de altavoz sería un bajo? A ver, otra vez la pregunta. O sea, para los, bueno, pues si el bajo tiene bajas frecuencias, entonces, ¿qué tipo de altavoces necesitaría? Ahí, por lo menos, aunque bueno, idealmente para conceptos de baja, por lo menos altavoces de 10 pulgadas hacia arriba. 10, 12, 15, pues hasta 22. Ya no nos vayamos con la de volver a futuras exageración, ¿no? No, pero de 15 o 22 pulgadas elementos. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres manipular son frecuencias en el orden de 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz. Ya cuando estás hablando de 60, 70 Hz, estás hablando con un altavoz de 10 pulgadas o posiblemente de 8. ¿Sí? Ya no te da chance de más baja frecuencia. Pero si tú tienes a baja frecuencia, pues sí tiene que ser de 12 o 22 pulgadas para que mueva, o sea, el diafragma de 22 pulgadas esa baja frecuencia. Profe. Eso es lo que tiene los bajos. Okay. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo tengo un altavoz que es de aproximadamente 4.5 pulgadas y las especificaciones del fabricante dice que sí llega hasta 60 Hz. ¿Esto es real? Lo que pasa es que ya es electrónico, ¿sí? Es como decir un buffer. Si conocemos que los buffers, ¿de qué forma se comportan? Radian en todos lados, ¿sí?
pero hoy en día electrónicamente y acústicamente se han buscado altavoces o buffers cardioides. ¿Qué quiere decir cardioide? Que nada más dirigen en una sola dirección y en la parte trasera no radian. Y eso los ocupan principalmente para escenarios, para no contaminar tanto al músico. Pero ya es un arreglo. Y entonces lo más seguro es que el altavoz que tú dices y el gabinete, como lo vemos, bueno, yo tengo un gabinete un altavoz de 5 pulgadas, un monitorcito, en el cual electrónicamente sí logras. Y también lo que te va a ayudar mucho es el gabinete. ¿Para qué? La idea es que tú encuentres su frecuencia de resonancia. Entonces, al momento que tú encuentres la frecuencia de resonancia, lo que tú vas a buscar con ese gabinete es achatarlo. ¿Para qué achatarlo? Para que se vaya un poquito más hacia baja frecuencia. Y si, o sea, si me refiero que si tu frecuencia de resonancia a lo mejor está en los 50 Hz o 60 Hz, tú encuentras eso, con el gabinete lo achates y lo trasladas un poco más a la baja frecuencia. A lo mejor si es de 50 lo bajas a 40. Pero Digamos que se recorren las frecuencias. Hasta cierto punto sí, pero ahí lo que están trabajando es con el gabinete y con la electrónica, con filtros. Y entonces forzan al dispositivo que genere la baja frecuencia. Pero digamos, si es confiable la respuesta que puedo obtener, porque yo los ocupo como monitorización. Sí, mira, si tú quieres ocupar para cuestiones de, digamos, algo en vivo, lógicamente un altavoz de esas dimensiones no te va a servir. No, bueno, lo ocupo dentro de mi cuarto, lo ocupo para mezcla y pues sí, o sea, como lo más básico. Claro, y ahorita que mencionas en cuestión de monitoreo, si se dan cuenta, la realidad es que anteriormente teníamos equipos grandísimos, ¿no? Eran baffles grandes con altavoces grandes y eran izquierdo-derecho nada más. Pero se han dado cuenta, en la actualidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Sistemas 2.1, o sea, es un monitor relativamente pequeño que sabemos que genera frecuencias medias altas, pero tiene esa fuerza es un buffercito, para que complemente esa baja frecuencia. Entonces, pero tú no puedes comparar ese pequeño subwoofer para que generes elementos. Te puede servir nada más de referencia, eso sí, nada más. Pero sí tendrías que tener algo comparativo. ¿A qué me refiero? Que puedas comparar, digamos, en una situación de grabación. Por eso hay dos sistemas de monitoreo en un sistema de grabación. Un sistema de campo cercano y uno de campo lejano. El de campo cercano normalmente son elementos activos que ya están electrónicamente manipulados para poder manejar niveles relativamente bajos, pero que tengamos una respuesta plana en todo el espectro de frecuencia. Y ya ocupas después los monitores de campo lejano, que son elementos o condiciones que tenemos en casa. Y entonces te dan esos dos elementos un balance hasta cierto punto de lo que tú estarías esperando allá afuera. ¿Sí? La bronca está de que, sí, pues mi referencia son audífonos, o es un sistema pequeño o estándar, y es bueno, ¿qué tan funcional es? Es como, por ejemplo, los teatros en casa, ¿no? Que necesitan estar posicionados en cierta área para que se escuche bien. Claro, exacto. Y además la ubicación y la colocación. Y recordemos que ese tipo de altavoz, ahorita que lo haces mención, normalmente los sistemas satelitales son de impedancias muy altas. ¿Por qué? Por la cuestión de la fidelidad del sonido. Exactamente. ¿Y en el subwoofer de qué impedancias son? Muy bajas. Porque buscas ahí qué? Potencia. Exactamente. Entonces es con lo que buscan en balance. O sea, pero ahí el sistema home theater lo que busca es ahora meterte en el sonido o en lo que estás escuchando. Por eso lo editan mucho a video o a películas o a videojuegos. Porque musicalmente hablando no hay mucho uso. ¿Sí? Posiblemente en cuestiones ya que se está viendo o incursionando en cuestiones de orquestación, o sea, que te metes en una orquesta sinfónica en la cual interactúas como el director y escuches por un lado ciertos instrumentos y por otro lado. Pero realmente musicalmente hablando no hay mucho. Sí, o sea, la tendencia fue para video y videojuegos en general. Eso fue la cruda realidad del audio. Y después que tú le dices, bueno, ¿cuál fue el salto del CD? ¿Cuál fue el siguiente salto? Pero el Blu-ray, vamos a dejarlo, el DVD, ¿va? El DVD, el salto entre comillas. Pero preguntaría, ¿hay DVDs de audio? ¿Han escuchado DVDs de audio?
Pues sí, sí llegó a haber DVD de audio, pero muy pocos. El problema es que, ¿cuál fue entonces la realidad del CD al DVD que hubo en ese inter? Lo hemos estado diciendo ahorita. La fidelidad. ¿No? En la cantidad. Lo que nos llegó en cuestión de audio. La cantidad y la calidad. Sí, pero ¿qué elementos físico nos llegó entre el CD y el DVD? El MP3. El MP3. Ahí el audio se fue para allá. ¿Por qué? Porque llegó el DVD. El DVD estaba apenas incursionando, pero llegó el MP3. Se prefirió más cantidad que calidad. Y entonces en un CD, ¿cuántas canciones puedes tener con un MP3? 200 canciones más. ¿Sí me explicó? Se prefirió eso. Y además los elementos portátiles, ¿no? Los USBs, ¿no? Todos esos módulos o los celulares. ¿Por qué? Porque los redujeron a ese ámbito. O sea, el DVD de audio quedó fuera. Yo llegué a escuchar un DVD de audio en cuestión y era un DVD de los Beatles, una remasterización. Lo que se llama uno amarillo, pero era DVD. Y entonces lo que hicieron ahí, lo interesante fue de que incursionaron con el video, o sea, imágenes, o sea, como fotogramas. Entonces me deja audio y video, pero video en cuestión de fotos, no video como tal. Como si fuera una presentación para PowerPoint, con el audio, DVD de audio. ¿Vale? Ok. Y bueno, el otro... Perdón, el DVD de audio es igual que el Super CD, ¿no? ¿Es otro? De cierta forma, sí fue el Super CD, efectivamente fue como que el boom más fuerte del CD, pero le digo, en el 90, a principios de los 90 llegó el MP3 y se prefirió la cantidad. Pero sí, o sea, el Super CD, el que le seguía en este caso era el DVD de audio. Pero pues, la realidad fue que pues, se prefirió más la cantidad que la calidad. Y esa fue la realidad del audio. Sí, entonces sí, eso fue lo triste, pero bueno. Y bueno, la última parte de los efectos es el efecto Larsen, que creo que la mayoría lo conoce como retroalimentación. Que ocurre cuando un micrófono está abierto y está enfrente de un monitor. Se mete el audio del monitor, se convierte en el micrófono, se incrementa y se hace un loop, una retroalimentación. Y es lo que conocemos como feedback. Y entonces, para evitar eso, cuando estás en esa situación, normalmente ocurre cuando estás en los monitores de piso. Y entonces es cuando tú ahí necesariamente tienes que utilizar micrófonos direccionales. Cardioide, ¿para qué? Para que no se contamine por el monitor. El problema es que cuando llega a pasar, pues lo quieren cubrir o tapar, pues es peor. Lo hacen no direccional. Ajá. Y entonces ahí lo que hacen es, ahí hacen la ecualización, pero para monitores. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es acercar el micrófono. En el argot del audio le dicen, vamos a presionar el audio, vamos a presionar el monitor. Y entonces literalmente ponen el micrófono enfrente y cuando ven, en cuestión del espectro de frecuencia, la frecuencia que se va a incrementar, simplemente en el ecualizador gráfico lo bajan. Y ya entonces pueden acercar sin ningún problema al micrófono. Ya no tienen problemas. ¿Por qué? Porque ya acercaron la frecuencia que puede ocasionar el problema. Entonces ya simplemente lo eliminan y ya nada más quitan esa frecuencia con un ecualizador gráfico y quitan esa frecuencia específica. Y ya no hay problemas. Y bueno, las características con esto es importante y con eso doy por terminado la sensibilidad.
me gusta mucho trabajar con el apoyo de ustedes pues, para poder generar herramientas, materiales para la academia. Por desgracia, como sabemos, en todas las academias nos hace falta todo, ¿no? No damos prácticas porque no tenemos nada, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta, por otro lado, pues tratar de buscar todas las opciones que se puedan. Y entonces hice una esfera con 2 altavoces para generar una señal puntual en todos lados para hacer mediciones acústicas. Entonces, ya llevo 2 dodecaedros que elaboran con los chicos. La ventaja con ellos es que se caracterizan, todo lo hacen los chicos de centro. En el caso, se trabaja, se caracteriza, se hace un proyecto y se entrega. Y entonces ya hicieron la caracterización, respuesta de frecuencia, todo. Y el dodecaedro pues, se deja en el laboratorio pues, para poder trabajar hasta octavo, noveno. Y con ese elemento lo uso para todos, tanto desde sexto hasta noveno semestre, con los proyectos. Y entonces el último que hicimos fue un subwoofer, un subwoofer de base al laberinto. Y lo padre fue de que está también caracterizado que está entonado el laberinto a la frecuencia del altavoz. Y entonces la respuesta es bastante buena y baja frecuencia. Y entonces es un filtro natural, es el laberinto. Y está entonado a la frecuencia de resonancia que estaba creo que por de 50 Hz. Pero el gabinete, por las condiciones, pues salió de 1 metro de, o sea, es un mueble. O sea, lo tengo muy mueble aparte, ¿no? Esa es la única parte. ¿Y eso cómo se calcula? Eso se calcula, eso tenemos 2 formas. Tenemos por resonador de ejemplos, por eso hago mucho el hincapié de que quede claro la parte de resonador. Y la otra por un parámetro que se llama Thales-Maltz. Los parámetros de Thales-Maltz podemos hacer el cálculo, pero siempre y cuando el factor de calidad, o sea, ese Q que normalmente vemos en un filtro pasabandas, ubicamos esto, ¿no? Un filtro, una campana, digamos, en la cual esto, si es el valor muy pequeñito, lo hacemos con los parámetros de Thales-Maltz, pero si el Q es mayor a 0.4, lo hacemos con Helmholtz. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sea 0.5, 0.6? Para que se den una idea, si es más arriba de 0.6, 0.7, el gabinete le sale casi una dimensión de 1/4. Por eso de repente ven a los chicos con sus cajas de muertos, ¿no? Pero entonces buscas alternativas. Yo la alternativa es, ok, me queda muy grande por el Thales-Maltz, lo desecho y me voy con resonador. ¿Qué hago ahí? Pues busco en base a la frecuencia de resonancia su volumen de su recinto. Y llama hasta cierta forma un poco más sencillo. ¿Y podemos obtener alguna forma de diseñar el laberinto? Y el laberinto lo hago como si fuera un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro. Y entonces, ¿qué hago? Lo entono. ¿Se acuerdan un poquito de antenas? Que necesitaban por lo menos 1/4 de la longitud de una. Lo mismo. Y ya entonces, ok, ¿de cuánto es la frecuencia? 50 Hz. Ok, saca la frecuencia y saca 1/4 de la longitud. Y entonces ya nada más nos quedó de 1 metro y cacho, ¿sí? El laberinto. Exactamente. El altavoz. Sí, entonces, bueno, aquí yo no lo manejé porque, bueno, todavía no sabemos si iba a ser presenciado o no. Entonces, la idea es que, pues bueno, yo trabajo con proyectos en forma, digamos, individual, pero pues también podemos generar un proyecto de forma grupal, pero ya depende, o sea, como quiera el grupo. ¿Sí? La verdad es que yo les digo, por ese lado que se haga, porque pues, hasta cierto punto nos conviene a todos. Tanto ustedes que aprendan, como nosotros los que hacen material. Digamos, yo he trabajado con los de sexto, haciendo digamos, mantenimiento de los dispositivos que tenemos para usar las prácticas, porque eso no se puede hacer. O sea, se trata de hacer muchas cosas así de ese tipo para poder retroalimentarlos a todos. ¿Vale? Entonces, ya no sería checar de qué forma vamos a trabajar. Por desgracia, vamos a tener que dejarlo ahí. Chequense la parte de sensibilidad. De todo lo vamos a retomar en la práctica. Simplemente es poner un micrófono, una señal conocida, con un nivel conocido y registrando el voltaje que me arroja la salida. Y así lo vamos a hacer a diferentes frecuencias. ¿Cuál sería lo ideal para que tengamos el ancho de banda completo? O sea, imagínate, tienes de 20 a 20,000. ¿Qué frecuencias te gustaría para poder tener un registro de todo el espectro de frecuencia para que veamos más o menos el comportamiento, si es plano en todo el rango? ¿Qué frecuencias podría ser? Podría ser desde 125, 250, 500, 1000. O sea, ¿esa cuál sería? ¿A una qué? A un A tercio. una octava, ¿no? Una octava.
Si yo les pidiera un tercio de octava, pues serían 31 frecuencias. Para 2 horas, 1 hora y media, está complicado. Pero por lo menos una octava. 125, 250, 500, 1, 2, 4 y 8 y 16. Y ya podemos tener. Y la otra va a ser, o sea, va a ser por una octava. Y la otra va a ser con, voy a dejarlo así, ruido rosa y o ruido blanco. Chéquenlo, de todas maneras, lo checamos, lo vemos en la clase, esos dos conceptos, de ruido rojo y ruido blanco, ¿vale? Y con esto concluimos. Entonces, no tienen que traer nada, simplemente, pues venir. Y así está, por lo que hemos estado comentando, pero igual si alguien se quiere agregar, pues adelante, yo sin problema. Pues en teoría tendremos que manejar como que la otra parte, y la otra parte, pero igual si se quieren presentar, sin problema. O sea, para que de cierta forma estemos rotando. Yo no puedo considerar que una semana sea ahorita esto y después la otra semana sea lo mismo, que me quita mucho tiempo y no avanzamos. Por eso se está manejando en línea. Yo la sugerencia, pues vengan, ¿sí? Hoy tuve más de 15, ¿sí? En el laboratorio. Y hasta cierta forma nos sirvió por el aspecto de que lo hicimos en un laboratorio. No se puede hacer el laboratorio así de este tipo, ¿por qué creen? Porque hay poco material para... No, más que nada ahorita tenemos mucho problema porque el espacio, es que el espacio que se requiere es pequeño, es de 2x2. No podemos entrar todos. Por la reflexión, la reverberación que tiene el recinto. Tendríamos que tener condiciones poco reverberantes, un cuarto sonoamortiguado. Chéquense así en internet lo que es un cuarto anecoico, reverberante y de transmisión. Y lo comentamos en la siguiente, ¿a qué se refiere? Esos tres recintos. Y entonces nuestro recinto para poder analizar ese tipo de elementos se requiere anecoico o sonoamortiguado. Voy a pasar lista y sería todo. Estamos a 28, ¿eh? Ok. Héctor. Presente. Gracias. Manuel Alba. Presente. Gracias. Ricardo Alexis. Gracias. David Barroso. Presente, profe. Gracias. César Armando. Presente, profesor. Vale, gracias. Ricardo Isaac. Presente. Gracias. Entonces recuerden, queda pendiente una tarea para el miércoles de características de micrófonos. La idea es que puedan buscar 1 o 2 micrófonos diferentes, clase baja, media y alta, para ver sus características. Y las comentamos la siguiente. Entonces tenemos todavía chance de terminar esa parte de la teoría, pero traten de irla checando para poder avanzar. Y checamos ruido rosa, ruido blanco, las características, y terminamos de ver todo lo referente a la práctica, por favor. ¿Vale? Jesús Díaz. Presente. Gracias. Brian Fernández. Perfecto. Muchas gracias. Enrique Gallardo. Presente, profesor. Rodríguez. Gracias. Pavel Galván. Presente, profe. Gracias. Esteban Garduño. Presente, profe. Gracias. Juan Carlos Guarneros. Presente, profe. Vale. David Guzmán. Presente. Gracias. David Hernández Fragoso. Presente, profe. Gracias. Jonathan Hernández. Presente. Gracias. César Eduardo Hernández. Presente, profesor. Presente. Entonces, gracias. Entonces recordemos, los que están en línea o en el caso se supone que de los de la segunda parte nos deberíamos en el laboratorio, pero igual si quieren venir sin ningún problema, podemos estar en el laboratorio trabajando, ¿vale? Para que estén ahí conscientes.
de que pueden llegar todos. Perdón, profe. César, Eduardo, ¿perdón? ¿El miércoles sería en línea o sería ahí en ese mismo salón? El miércoles sería en línea y el jueves sería laboratorio porque tenemos práctica. Ok, gracias. ¿Vale? Gracias. Iván, Abisai, Presente, profesor. gracias. Brian Juárez. Perfecto. Jesús Macías. Gracias. Armando Morales. Hasta luego, que le den. Morales, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Mauricio Eduardo Ortega. Presente. Gracias. Adrián Ortigosa. Presente. Gracias. Lilia Pérez. Muchas gracias. José Luis Rodríguez. Gracias. Fátima. Perfecto. Muchas gracias. Kevin Urban. Presente, profesor. Gracias. Ángel Alberto Vargas. Presente, profe. Gracias. Sebastián Vega. Presente, profesor. Gracias. Rodrigo Zárate. Ok, está ya. Ajá. Daniel Cepeda. Gracias. Jessica. Ya, creo que ya es todo. Ok, entonces nos vemos el miércoles en línea, muchachos, y el jueves el presencial para poder hacer la práctica número 3. Saludos y buena tarde. Hasta luego, profe. ¿Un qué? Una bocina o un amplificador para abajo de este. Bueno,